Estimados hermanos, buenos días amigos en esta preciosa mañana. Enviamos un saludo fraterno a todos los padres en esta preciosa mañana que lo dedican un día para festejar, celebrarle, acordarse de ello y quizás darle un estímulo a esos padres que siempre están ahí dedicados a ayudar a sus hijos, dedicados y esforzándose pues para darle el sustento a los niños, que es delante de Dios es una obligación que nosotros como padres debemos hacer, como es instruir al niño, alimentarlo, y recordemos esto, que son herencia de Dios. Felicidades pues a todos esos padres. Hoy vamos a enviar saludos fraternos a Víctor Esteban de la congregación Getsemaní, bendiciones y saludos. Al hermano Pablo Torres Campos, Dios te bendiga hermano Pablo. A Miguel Bermúdez, bendiciones. A Juan Hernández, Dios le bendiga. A Armando Urbina, Dios te bendiga. A Ever Jarquín, a Joel Reyes, Dios les bendiga de manera especial, bendiciones. A Fabiola Romero, a Tomás Augusto Victoria, al joven Emir Alex, bendiciones, Dios te bendiga de manera especial. A Miguel Bermúdez, a Antonio Renegado, a Marta María Castillo Solís, y vamos a estar orando por que la gracia de Dios descienda sobre el niño Adrián Reyes. Hoy vamos a tener una breve reflexión que en un pasaje bíblico lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Para ello vamos a leer dos versículos. Vamos a leer del versículo 22 en adelante, y lo haremos así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. La Biblia nos enseña de las obligaciones de un padre, y rápidamente podemos observar acá que Dios había elegido a Elí como un sacerdote que ministrara delante de Jehová. Las ofrendas que traía el pueblo, Elí las tomaba, las presentaba delante de Dios, y era el encargado, o podemos decir así, el encargado de llevar las ofrendas delante de Dios y presentarlas. Recordemos que cada una de las ofrendas tenía un significado, pues por asunto de tiempo no podemos abarcarlas, pero estas ofrendas las traía el pueblo con el propósito de expiar los pecados que ellos habían confesado. Y es así que Elí, dos hijos de él, empiezan a ministrar en el sacerdocio. Y aquí la mala instrucción de este padre. Recordemos de que todos somos servidores de Dios, y cuando hacemos el servicio de Dios correctamente, como se debe, vamos a tener la aprobación de Dios. Pero cuando todos los servidores de Dios no hacen lo que la palabra del Señor estipula, o como en este caso particular, estos podemos decir, nombrarlos como pastores, ellos estaban prefiriendo su bienestar por encima del bienestar del pueblo y por encima de la obediencia a Dios. Es una equivocación cuando nosotros querramos saciar nuestras necesidades sin ayudar a los demás.
Y cuando nosotros menospreciamos a los demás, indirectamente estamos menospreciando a Dios. Porque recordemos que las ofrendas, el pueblo se las traía a Jehová. Ellos eran ministradores, tenían que obedecer los estatutos y mandamientos y hacerla de la misma manera en que Dios estipulaba. Y otra cosa era que ellos tenían que andar en la ordenanza. Y en la época nueva testamentaria dice la Biblia que el que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Esto habla que aquellos sacerdotes o aquellos padres que quieren ministrar tienen que iniciar ministrando su casa y su familia como ejemplo. Y este era un error que estaba cometiendo Elí. Rápidamente a sus hijos, dice la Biblia, habían caído en adulterio, en fornicación y frente al templo de reunión. Esto había traído consigo que Jehová se indignara de ellos. En otras palabras, Dios era abominable todas las acciones que sus hijos hacían. Y es así que vemos el leve corregimiento que le hace Elí a sus hijos. Aquí le dice que mal es la fama, mal es aquí. Y ellos le dicen: cualquiera que pecare contra los hombres será juzgado, pero el que pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y es claro, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y aquí debemos de poner parte también los que somos hijos, porque aquí somos padres y somos hijos a la vez. Y en este andar de hijos tenemos que saber que hay un Padre eterno y a Él le obedecemos, y hay que obedecer y ayudar a nuestros padres terrenales. Recordemos que el único propósito con el cual Dios nos ha enviado a esta vida es que seamos buenas personas, que imitemos. Quizás alguna persona, como me dijo, no hay ninguno bueno. Sí, tenés razón. La misma Biblia esclarece y dice: no hay ninguno bueno. Pero eso era antes de que Cristo viniese. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, estando en el pecado, Cristo murió por nosotros. Y ahora, con el advenimiento de Jesucristo, Él es el que nos justifica y podemos ser buenas personas. Y algunas personas dicen: no son perfectos. No, sí, pero lo anhelamos, lo buscamos. Estamos imitando, como dice Pablo, estamos buscando esas obras. Y es lo que el Señor quiere, que haya un esfuerzo particular de cada persona por buscar a Dios. En la corrección que Elí le hace, dice la Biblia que había otro joven que se llamaba Samuel. Y este sí iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y es así. Dios nunca va a aceptar nuestro pecado. Si nosotros andamos no como la palabra de Dios establece, Él no nos va a aprobar nadie. Nadie en este universo va a querer doblarle la mano a Dios para que Él saliera airoso. Nadie. Dios es recto, Él es justo. Si andamos en su justicia, el Señor nos va a premiar. Pero si andamos injustamente, el Señor nos va a juzgar. Es una ley, nadie puede cambiarla. Y es lo que Elí le dice a sus hijos, pero no lo hizo podemos decir, con autoridad. Como que la autoridad de este padre ya había decaído. Y es así que dice la palabra del Señor, que viene un varón de Dios a recordarle a Elí. Y le dijo: así ha dicho Jehová. Y es así que toda acción buena, vuelvo y digo, Jehová lo va a recompensar. Tú andas en los caminos de Dios, las bendiciones de Dios van a fluir. Tú obedeces la ley del Señor, el Señor te va a prosperar. Tú obedeces o tratas de obedecer lo que el Señor ha estipulado para tu vida, y el Señor te va a levantar. Dice la palabra del Señor: los que Él tome en sus manos nunca serán avergonzados jamás, sino que son levantados para la honra y gloria de Dios. Y al final debemos de entender algo: hemos sido levantados para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. No hemos sido levantados porque somos mejores que nadie, no. Tampoco hemos sido levantados para predicar la palabra porque yo soy mejor que otro, no. Todos somos iguales. Lo único que hace la diferencia es cuando obedecemos la palabra de Dios, tratamos de acercarnos a Él, buscamos con ahínco su rostro, sabiendo que en su presencia, como dice la Escritura, hay plenitud de gozo. Y los hijos de Elí estaban ministrando, eran sacerdotes, pero estaban haciendo lo malo. ¿Cuántos hoy en el presente pueden estar en esta misma equivocación, haciendo el pecado, estando inmiscuidos en las cosas del mundo? Y ellos dicen que son sacerdotes o que ministran. Y lo único que debemos de saber, que la aprobación de cada persona es la que Dios da, no la que los hombres pueden hacer.
Por eso claramente dice la Escritura que vino un profeta a decirle a Elí: aquí viene palabra de Jehová para ti. Y le dice: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de mi padre toda la ofrenda de los hijos de Israel, porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas. Aquí le estaban fallando a lo que Dios les había puesto en sus manos. Hay unas personas que dicen: gloria a Dios que yo no estoy en mayor condenación. No, todos nos vamos a condenar si no venimos ante Cristo. Pero también se van a condenar, o van a ser condenados aquellas personas que en lugar de obedecer la palabra de Dios, aún conociéndola, no lo hacen. Y por eso la palabra de Dios es clara: yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Los engordaste de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice esto: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Podemos ver estas frases que son las que siempre se van a cumplir. Cuando tú honres a Dios, Dios te va a honrar. La palabra honra significa la bendición de Dios que va a traer para tu vida, el levantamiento que Dios va a hacer de tu vida. Por eso el Señor es claro, dice: yo honro a los que me honran. Significa que debe haber un propósito en nuestras vidas: honrar al que te dio la vida, honrar al que te llamó, como dice, de las tinieblas a su luz admirable. Y algunas personas me preguntan: ¿cómo honramos a Dios? Primero empieza arrepintiéndonos de nuestros pecados, abandonando esa vida pecaminosa que hemos arrastrado o que hemos heredado de nuestros padres, y quizás nosotros persistimos en ella, pero porque no tenían el conocimiento de la verdad. Pero ahora que conocemos que en Cristo, como dice Pablo, las cosas viejas pasan y Dios lo empieza a hacer nuevo. Esto significa una vida que honra a Dios. Esto significa una vida que honra al Padre eterno. Y luego dice: y aquellos que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quién es aquel que desprecia el consejo de Dios? Es aquella persona que se le predica, que se les comunica y se les dice: Dios les ama. Aquella persona que se le dice que la idolatría es pecado. Hoy hay unas personas que cuando se les toca a los ídolos se llenan de furia, se disgustan, y ellos empiezan a defender lo indefendible, a como querían aquellos hombres matar a Jeroboam cuando derribó el altar, la estatua que había de Acera y de Baal, y la destruyó. Y así la gente muchas veces no se da cuenta de esto, de que muchas veces estamos extraviados porque no hemos permitido que la verdad de Cristo ilumine nuestros caminos. Aquí nosotros observamos que estos hijos no habían conocido a Dios, no tenían temor a Dios, no se daban cuenta de que Dios sí es real, no se daban cuenta de que sí, tarde o temprano cada persona va a venir delante de la presencia de Dios para ser juzgado. Claramente le dijo Elí: los que transgredimos la ley de los hombres seremos juzgados, pero los que transgredimos delante de Jehová, ¿quién podrá ser libre de eso? Dios nos libre. Y aquí por eso el profeta viene y le dice claro a Elí: no me voy a manifestar más. Y le dice: no me voy a manifestar más. Ya tu casa ya no va a seguir siendo la que me va a proveer los sacerdotes. Ya perpetuamente no vas a estar delante de mí, porque Dios lo desecha, porque Él desechó la palabra. Algo parecido sucede con Saúl. Cuando primeramente Dios lo elige como rey, le concede todos los privilegios, las bendiciones. Y a la primera labor que él va a hacer, desprecia la autoridad de Dios. Él se pone por encima de la autoridad de Dios, y eso trajo consigo que Saúl y toda su casa desaparecieran prácticamente del reinado de Israel. Recordemos que hay un legado de cada rey, había un príncipe, y ese era el propósito de Dios, que su familia fuera tomada en cuenta dentro de los reyes siempre. Pero debido a la obstinación de Saúl, Dios lo desechó, como dice la Biblia. Y por eso dice la Biblia que Dios desprecia a los que aquellos desprecian su palabra. Aquí es lo mismo que Dios le está haciendo a Elí.
Me estás despreciando el cargo que yo te di. Estás despreciando la labor que yo te he encomendado. No has perjudicado a tus hijos, has perjudicado al pueblo, porque el pecado trae consigo muerte y la paga del pecado es muerte. Esto significa claramente, amigo, que nuestras decisiones por Dios son las mejores. Queremos nosotros ser esos padres que Dios ha levantado. Dejémonos guiar por el poder del Espíritu de Dios. Anhelemos que nuestros hijos sigan la corriente que nosotros hemos seguido, que es el camino, que es Cristo. Iluminar siempre el camino nuestro y el de nuestros hijos con la palabra de Dios, y esto traerá un beneficio no solamente a nuestra vida, sino un beneficio a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y nuestras generaciones traerán bendición y serán benditas, como dice la Biblia, en él todas las naciones. Esto habla de Jesucristo. Esto quiere decir que nuestros errores nos separan de Dios. Y cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios, el Señor nos quita las bendiciones y privilegios que quizás en nuestras vidas Dios tenía para ti. Así como abarcamos ayer o antier, un día de esto, que David iba creciendo en bendición y creciendo en bendición hasta que incurrió en el adulterio. Ahí terminó su bendición y empezó a decaer. Así Dios le está hablando en este caso a Elí. Dios lo había prosperado toda su casa en una casa de sacerdotes, y qué privilegio, una casa de ministradores del pueblo, una casa donde escuchaban la voz de Dios. Pero ahora el Señor le dice: no me voy a manifestar más a ti, ya no vas a escuchar mi voz, ya no vas a estar dentro de mis sacerdotes, te voy a cambiar, voy a poner a otro que sí obedece. Si yo le preguntara a quienes quieren la bendición, raro y contado me diría aquellos que no la quieren. Si consultamos a las diversas personas, dirían ellos que todos quieren que Dios los bendiga. Pues en esta mañana elige a Cristo, elige a tu Señor, que Él es la fuente de la bendición. Cuando tú elijas servirle a Cristo, cuando tú elijas abandonar el servir al enemigo de las almas y servirle a Dios, porque es una realidad. Cuando andamos en el pecado, pues estamos haciendo las obras del pecador, y el pecador número uno fue Satanás, el diablo, el que se rebeló en contra de Dios. Pero cuando nosotros queremos obedecer la palabra de Dios, imitamos a Cristo. Y en conclusión podemos decir lo que Pablo dijo. Dice Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jamás dijo Pablo: yo hago las mismas obras que Cristo hizo. No, pero Pablo dice: imito, o estoy tratando de hacer las obras que Cristo hizo. Entonces, en este día exhortamos a los papás y les decimos en esta mañana: ellos son la fuente de bendición de sus hijos, y podemos ser una fuente de bendición o podemos cortar esa bendición para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean benditos, instruyámoslos en el camino de Dios, y sobre todas las grandes cosas seamos ejemplos de ellos. Así como Cristo fue ejemplo de nosotros, nosotros seamos ejemplos de nuestros hijos, andando en el andar con Cristo, porque esa es la mejor manera de predicar, teniendo un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, reflejando la luz que es Cristo. Amigos, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana, y a los padres también. Vine un poco tarde por asuntos ajenos a mi voluntad, pero en esta mañana pues solo vamos a dar gracias por las personas que me han pedido oración. Si quieres, ora conmigo. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, yo oro, Señor, por los papás. Te ruego, Padre, que aquellos papás han negado, Señor, abre ventana de los cielos para ellos, que ellos se den cuenta que en ti hay días de bendición, en ti, Señor, hay reposo, en tu presencia hay plenitud de gozo, como dijo el salmista. Y yo sé, Padre, que en tu presencia, Padre, estarán todos ellos. De manera especial ruego, Señor, por Víctor Esteban, Señor, de la congregación Getsemaní. Bendícele, Señor. Abre ventana de los cielos. Señor, rompe todo aquello, Señor, que el enemigo quiera poner de tropiezo para que Él te sirva. Te clamo por hermano Pablo Torres Campos. Bendícele, Señor. Un siervo tuyo, Dios. Añádele bendición a su vida, Padre, a sus hijos, a su generación. Bendice a Miguel Bermúdez, Dios, a Juan Hernández, Dios, y a toda su familia y toda su casa. Bendice a Armando Urbina, Señor, a Eber Jarquín,
Prospera a Joel Reyes, Dios. Que tú, Señor, ilumines su camino y su andar. Bendice también a Fabiola Romero, a Tomás Augusto Victoria, Dios. A Emir Alex, Dios, bendícelo de manera especial. Yo sé que, Señor, tú puedes llenar su corazón. Él tiene un gran corazón. Llena su corazón de tu presencia. A Michael Mendieta, Señor, a Miguel Bermúdez, a mi hermano Antonio Renegado, Señor. Y de manera especial te clamo, Señor, por Adrián Reyes, Señor. Bendice a ese niño, Dios. Oh Dios, abre ventana de los cielos. Todo lo que no sea tuyo, Padre, lo derribo por tierra ahora. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo harías. Y yo te estoy clamando por bendición, Padre, a los que están en sintonía de la radio, a los que están, Señor, a través de las redes, aquellas personas que tal vez, Dios mío santo, pasaron y escucharon, Dios, que haya un fuego de tu Espíritu de Dios cayendo sobre sus vidas. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana, a los padres en especial. Hasta el día de mañana nos escuchamos nuevamente, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.